Excelente. Y vamos a comenzar nuestro estudio como debe de comenzar todas nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Oremos. Son muchas las veces que lo olvido, amado Padre Celestial. Me quejo, me lleno de temor y me olvido de confiar en que tú me ayudas. Perdóname, ayúdame a confiar en ti más cada día y dame el valor de obedecerte en todas las cosas. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, mi Salvador. Amén. 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 Como Dios nos pide que seamos y que actuemos en decencia y en orden, tenemos un pequeño reglamento en la Academia Cristo que la mayoría de ustedes ya ha de conocer. Llegamos preparados para nuestra clase, somos puntuales, mostramos respeto a nuestros profesores que nos sirven, mostramos respeto a los compañeros en clase y también en el grupo de WhatsApp. Estas son las formas en que mostramos respeto y pues llevamos con bien nuestro estudio para la gloria de Dios. Yo creo que no vamos a ahondar mucho en esto. Había dejado dos actividades. La primera fue de la lectura en cuanto al libro de Éxodo, los primeros 3 capítulos. Y también había dejado de tarea lo que es el ver el video para esta lección. Vamos a comenzar con la parte de la pregunta que les puse en el grupo de WhatsApp. La pregunta fue, ¿qué nos dicen estos capítulos en la palabra de Dios en cuanto a Moisés? ¿De qué nos hablan estos 3 primeros capítulos del Éxodo? Que Moisés fue puesto en una arquilla y fue rescatado por la hija del faraón. Así es. ¿Qué más? Después, ¿De qué nos hablan? él duró como 40 años allá y después de los 40 años él mató a un hombre porque estaba por defender a los de su clase, por defender a los de su región. Así es. Vamos a dar oportunidad a otro de los alumnos. Javier Navarrete, ¿qué nos hablan estos 3 primeros capítulos del Éxodo? Sí, profesora, pues habla de la vida de los israelitas en Egipto, de la vida de Moisés, de su nacimiento, habla de su vida, vivir en la casa de Faraón, habla de su ida al desierto, de haber cometido un homicidio, habla de que llegó con Yetro, allí encontró, bueno, Yetro le dio una esposa, una de sus hijas, Séfora, habla también de que él pastoreaba ovejas, ¿está bien? Y muy bien, hasta ahí vamos a dar oportunidad a uno más, si okay. ¿Está bien? Sí, pastor. Muy bien. Alexander Montilla. No, pues ya ahí el compañero lo dijo todo, pero sí, habla de todo lo que es también de que tuvo un hijo que es de nombre Gerson, también el llamamiento que le hace Dios en la zarza de que él por un momento pues como que se niega o como que no quiere o como que le da temor, como que no tiene ese valor, no tiene la fuerza en ese momento de lo que le está ordenando Dios para ir a cumplir allá a frente al faraón y ponerse frente al pueblo para cumplir la misión de Dios. Así es. Paul Zárate. Sí. Dígame, tenía levantada la mano hace un momento, ¿verdad? Sí, Yair. Ok. Es que aquí me aparece como Paul Sí, Zárate. ¿me escuchas? Sí. Ya. Te decía de que cuando estaba leyendo la Biblia, en el primer capítulo veía y un poco sentía dolor cuando habían decretos de muerte de ya para el pueblo de Dios.
porque el faraón había decretado matar a todos los niños hebreos, ¿no? Entonces las parteras tuvieron el valor de decirle al rey, ¿no? De que las mujeres hebreas eran tan valientes que cuando llegaban ya había nacido el bebé, o sea, ellas tuvieron más temor a Dios que al hombre. Y la otra parte veo a un Moisés que, a pesar de que fue criado en sus primeros años, realmente los primeros 3 años se hizo por su mamá y después criado por costumbres egipcias, no perdió la esencia. O sea, el llamado que él tenía en su momento fue, él mismo sintió la necesidad de conocer sus raíces. Y eso, y para mí eso me impacta, ¿no? Porque definitivamente cuando nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, para adelante, ¿no? O sea, tenemos unas circunstancias, pasamos pruebas, pero sé que el llamado que Dios nos ha hecho, así como lo hizo con Moisés, es para salir adelante, ¿no? Así es. Cuando Dios nos llama a servir, no nos podemos esconder. No podemos huir como Jonás, ¿verdad? Ok, a Santos Herminio. Sí, también en estos 3 versículos también leímos que los padres de Moisés eran Amram y Jocabet. El padre era Amram y la madre Jocabet. También leímos que Moisés vivió 120 años. Lo estuvieron escondidos por 3 meses, porque había una sentencia, como decía el hermano, había una sentencia para los niños, para los varones de muerte, pero las parteras obedecían a los hombres. Y Moisés significa sacado de las aguas, para que otros hermanos aporten también. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algún otro dato en cuanto a la lectura? Sobre las señales las señales también que Dios le da a Moisés, ¿no? Que le dice, por ejemplo, la vara de Moisés, que significa autoridad, y también dice, lleva... Bueno, eso va a ser para la siguiente lección. Está bien. Sí, ya lo dije. Nos vamos con calma, paso a pasito, pero muy buena aportación. Es cierto, Dios también va a dar señales, y estas señales tienen un propósito. Yes. Ahora, si hacemos cuentas, en los años de Moisés vemos los primeros 80, ¿verdad? Hasta el Sinaí, hasta el Monte Horeb, perdón, donde recibe el llamamiento en la zarza ardiente. Vemos también una parte importante aquí de que por 40 años vivió como un egipcio, y los siguientes 40 años, ¿cómo los vive? Disculpe, es necesario silenciar los micrófonos. No en el desierto. En el desierto, pero... Pastando ovejas. ¿Con qué labor? Pastando ovejas, ¿no? Pastando ovejas, ¿verdad? Vaya manera de enseñar un poco de humildad en cuanto a la vida, ¿verdad? Había crecido como un príncipe en Egipto y ahora es un pastor. ¿Ok? Vamos a continuar con nuestra lección. ¿Hay algo que alguien más quiera agregar? Regálala para ahorita, hay que comprar otra de eso con esa jeringa. Y no para mandar a comprar las otras. Ay, cabrón. Son igual. Me mando otra. De 5, de 5. Hay 3, ¿no? Santos Herminio. Sí, sí, también es bueno también mencionar que Moisés, por el celo para con su pueblo, los hebreos, tuvo un altercado con otra persona al grado que lo mató. Y desde allí entonces él empezó al desierto hasta el monte Horeb, donde allí Dios se le mostró en una zarza, ¿verdad? Con una llama de zarza, donde él era allí pastor de las ovejas de su suegro Jetro. Y
y se casó con, Así es. con Séfora y tuvo su primer hijo, Gerson. Y pedirle, profesor, no sé si es necesario silenciar los micrófonos, mucho ruido. Sí, sería bueno. Si no vamos a estar compartiendo en el momento, les animo a que solamente activemos nuestros micrófonos cuando contestemos alguna pregunta. Y de hecho yo lo voy a apagar ahorita porque va a pasar un vendedor. Ok, muy bien. También una parte importante que recordamos es cuál fue la actitud del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando quiso Moisés corregir o separar a unos que se estaban peleando. La reacción de ellos fue, ¿y ahora también nos vas a matar como al egipcio? ¿Quién te puso a ti como príncipe de Israel? Vemos que esto genera un temor en Moisés porque sabe que lo que hizo es público. Y entonces él huye al desierto. Muy bien, muy buenas aportaciones. Pues, perdón, aún no manejo muy bien esto. Ok, vamos a continuar con nuestro bosquejo. El panorama del curso. Son 8 lecciones desde Moisés y el Éxodo hasta la construcción del templo en los días del rey Salomón. En cada una de nuestras lecciones, o mejor dicho, durante todo nuestro curso, vamos a tener una pregunta en mente. Esto es, ¿dónde vemos a Cristo en cada lección? ¿Okay? También vamos a practicar un método de enseñar historias bíblicas en cualquier situación. Esta técnica se llama las 4C. ¿Las conocen? Sí, ¿Han escuchado de ellas en los cursos anteriores? Sí, pastor, Sí, ya. Si me levantan la mano. Ok, ¿qué son? Captar, contar, consolidar y considerar. Ok. Tenemos esas 4 Cs como un método para poder enseñar de una manera sencilla cualquier historia. Jorge, dígame. Porque sí, comentaba yo que sí conozco las cuatro C, pastor. Ok. Muy bien. Pues son esa es una muy buena herramienta para que nosotros también conozcamos las historias de una manera sencilla. Queremos enseñar sencilla pero directo. No quitar lo que dice el Evangelio, sino hacerlo y enseñarlo en claridad. ¿Ok? También vamos a practicar, bueno, es el método de las 4C. Y algo que pasa es los que cumplen con el proyecto final recibirán crédito por haber terminado el curso. Son 13 cursos breves. Son 13 cursos breves en total para terminar el discipulado de Academia Cristo. 6 cursos de la serie bíblica, 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. En estos cursos estudiamos las historias bíblicas y vamos a perfeccionar el método de las 4C, que ya conocen ustedes. En 2 cursos, Identificación Espiritual y Legalismo, vemos las diferencias, claves entre las diferentes iglesias cristianas. En la serie titulada La Palabra Crece, recibiremos capacitación en hacer discípulos, la multiplicación de discípulos y la multiplicación de iglesias. La serie empieza en el discipulado y continúa en discipulado versión 2. Esos son las partes a seguir. En cuanto a nuestros cursos, si alguien desea o tiene dudas de lo que sigue, con toda confianza me manda un mensaje y yo se lo comparto. Les compartiré lo que son las 4C más detallado en el grupo del WhatsApp si no le conocen aún, ¿ok? Acaban de mandar un mensaje y yo creo que la mejor manera es que lo tengan por escrito y así poder repasarlo. Podemos dar un vistazo rápido, por ejemplo, y también se los voy a compartir. El captar es la introducción de la historia o el gancho que nos lleva al tema del día. Si tenemos una historia, buscamos algo para captar la atención de la gente, para introducir esta historia. El contar, se cuenta la historia. Para esto hay que leerla y conocerla bien.
Podemos tratar de contarla con nuestras propias palabras, pero sin quitar el mensaje principal ni cambiar algo que sea importante en cuanto a lo que está escrito. Consolidar. Con 7 preguntas repasamos los hechos de la historia, como lo son: qué personajes hay, dónde estaban, cuánto tiempo se llevó, cuál era el problema. Considerar. Estas son 5 preguntas. Resaltamos el pecado, que es la ley, las buenas nuevas de Dios, que es el Evangelio, y la aplicación para nuestras vidas, la parte de la santificación. ¿Ok? Esto se los voy a poner en el grupo de WhatsApp para que lo tengan a la mano y sea más fácil de recordar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? ¿Hay algún comentario? Ninguno, maestro. Ok. Pues entonces vamos a la... ¿Perdón? A mí me gustaría que usted nos desmenuzara todos los cursos que hay, pero desmenuzadito, uno por uno. ¿Sí? Sería bueno, pero damos gracias a Dios a que hay más pastores y algunos con otros talentos que nos pueden ayudar en esto. En el curso vamos a ir conociendo bien lo que son las 4C. De hecho, ahorita nuestro curso está preparado para esto, para dar un repaso. Por ejemplo, en las lecturas de Éxodo, vamos a comenzar con la parte de considerar. Para esto vamos a hacer un repaso de la historia. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? En los capítulos 2 y 3 de Éxodo. Recuerden, levantamos la mano para contestar y así hacerlo de una manera ordenada y dar oportunidad a nuestros hermanos de participar. ¿Quién dice yo? ¿Qué estaba oyendo? La clase. Ay, hijo de la chingada. Yoli Vargas. Nada de esta historia son... Yoli Vargas. Sí, señor. Los personajes de esta historia son Moisés, los egipcios, la esposa de Jethro, el hijo de Moisés, pusieron que no, todos ellos. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a dar oportunidad a otro de los participantes que nos agrega, porque faltaron algunos. Alexander Montilla. La pregunta es, ¿cómo es, pastor? Perdón. ¿Pueden verla en la pantalla? Ya. ¿Quiénes son los personajes? Sí, ¿verdad? Perdón, tenía la duda si no se veía. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? En Éxodo 2:23. Sí, comenzando en Éxodo 2 y terminando en el 3. Habla del rey, del faraón, pues cuando que había muerto, pues ya ha fallecido, ¿cierto? De nuestro Dios, que es el más importante ahí. Creo que ahí hablan también de Dios, no recuerdo bien. Ok. Las parteras también eran importantes, ahí eran las faraón. Así es. Jorge. ¿Tiene usted levantada la mano? ¿Tiene el micrófono apagado? Sí, pastor, estaba Reuel, el padre, ¿sí? Estaba un varón egipcio, obviamente Moisés, estaba Séfora, habla de Séfora, de Gerson, ¿sí? Son del capítulo 2, son todos los, aparte de los que dijeron los hermanos, son los del capítulo 2. Muy bien. Y resumido podemos decir los hijos de Israel, el Señor Dios, Moisés y el faraón. Eso nos ayuda a ir bosquejando la historia y ir comprendiéndola para tenerla con nosotros, para poderla enseñar de una manera más fácil. Ahora, vamos a ir a la siguiente pregunta.
Recuerden, estamos en la parte de considerar. Estas preguntas tienen el propósito de ayudarnos a conocer bien la historia y lo que ocurre. Pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? La arquilla en la que Moisés estaba. El agua. Muy bien. Muy bien. Y damos oportunidad a alguien más, Yolis. ¿Qué más? En el capítulo 2 en especial. La canasta podría ser. ¿Dónde estaba Moisés? Muy bien. ¿Qué había mucho en el campo de Jetro o de Jetro? Que cuidaban sus hijas y también Moisés. Ovejas. Las ovejas. Muy bien, las ovejas. ¿Qué más? Agua. Agua. Ahora vamos a centrarnos en el capítulo 3. Estoy pensando en cómo hacer la pregunta, perdón. ¿En dónde apareció el Señor? Janet Romero. En un monte, en un lugar alto y santo. Ajá. Janet Romero. Envuelto en llamas o en llamas, en un árbol, en una zarza. Muy bien, en una zarza ardiente. Damos la oportunidad a Janet Romero, que había levantado la mano. Levanta la mano. Ay, güey. Janet Romero, ¿había levantado usted la mano? Ok, entonces quedamos que los objetos de la historia son las ovejas, la zarza, ¿y qué se quitó Moisés al llegar al monte y al estar frente a la zarza? El calzado. Santos Herminio García. Calzado. Las sandalias. Las sandalias. ¿Por qué? Muy bien, porque estaba pisando tierra Lugar santa. Estaba en la presencia del Señor, ¿ok? Esos son los objetos de esa historia. Recuerden, hay varias preguntas para contestar, así que podemos continuar. Seguimos en la parte de considerar. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurren todos los eventos de la historia que leímos en los 3 capítulos? En monte. En Madián. ¿Perdón? Madián. ¿Carlos? Ocurre en Egipto. En Madián. ¿En Egipto? Muy bien. ¿Dónde más? Madián. Después en el desierto. ¿Madián? Madián. ¿En el desierto? ¿A Javier Navarrete? Y en el monte Oreb. Monte Oreb. Nos falta un monte que es muy importante en la historia. Y lo vamos a ver más adelante, donde reciben un regalo que son 10. El monte Sinaí. El monte Sinaí. Muy bien. Vamos a continuar, vamos a poner un poquito más el ritmo para aprovechar bien el tiempo. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Yo creo que la forma más que nos ayuda a entender más esta pregunta es en cuanto a qué edad tenía Moisés cuando ocurre esta historia. Y hablamos ya de cuando están en el Sinaí. Janet Romero. Pastor, disculpe que ahorita no podía levantar el micrófono. Sí, a los 80 años de Moisés empieza ya la historia. Muy bien, a los 80 años de Moisés estamos... Muy bien, y estos datos los sacamos de Hechos 7, versículo 23, y Hechos 7, versículo 30. También es unos 430 años después de que llegaron los israelitas a Egipto, cuando son recibidos por José, quien era gobernante. Y una parte también nos habla de que estos eventos ocurren 1500 años antes de Cristo.
más adelante, si Dios nos permite y nos volvemos a encontrar en este curso, yo tendré preparado una forma que nos ayuda a recordar a los años y los personajes históricos de la Biblia con 5 dedos. Pero, si Dios permite, les puedo mandar en la semana un mensaje para ello. Muy bien, después de la muerte de José. Ok. Vamos a seguir con las preguntas de considerar. Ahora, vamos a pasar a ¿cuál es el problema? ¿Qué problema se presenta? Pues Moisés le había tocado huir de la tierra de Egipto. Muy bien, Moisés huye de Egipto, ese es uno. ¿Cuáles otros? ¿Cuáles serían los dos problemas principales? Tai de Telles. La esclavitud del pueblo de Israel. Sí, esa es una. Estaba hablando nuestra hermana Tai de Telles. Ajá, la huida de Moisés por asesinato y porque el mismo pueblo no lo acepta como líder desde ahí, ¿no? Porque por eso sale huyendo precisamente porque tuvo miedo. Muy bien. Muy bien. El otro Gabriela problema. Molina. Perdón. No se preocupe ahorita. Buenas noches, pastor. La opresión del pueblo de Egipto y que Moisés se negaba a ir a hacer lo que Dios le mandaba. Muy bien. Si tratamos de considerar la historia, hay dos problemas principales. Uno, Israel es esclavo. Dos, el que es llamado para ir a liberarlos, ¿qué actitud tiene? No quiere ir. Moisés no quiere ser el líder del pueblo. Vemos estos dos problemas. Más adelante vamos a ver la solución que da el Señor. Santos Herminio. Sí, estamos hablando de los problemas. El problema era también el rechazo del pueblo hacia Moisés. Sí, ese es un buen punto. De que ahora le dicen, ¿y a ti quién te puso de príncipe? Hay un dicho que es traducido del inglés, no sé si lo aplican en Latinoamérica, que dice, ¿quién murió y te nombró rey? Correcto. Así que podemos tenerlo así en mente. Muy bien, vamos con la siguiente. Si no hay ningún comentario, alguna duda. Ok. No. 6. En esta parte, continuamos en la parte de considerar. Con esta pregunta queremos hacer un resumen de la historia. Queremos contar la historia. Ya la leímos, ya la conocemos, ya vimos los personajes, la situación, los objetos que se ven involucrados. Ahora queremos tener todo esto formado. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Aquí sí voy a pedir que me levante uno la mano y vamos a ir tomando secciones, ¿ok? Carlos. Luego Janet bueno, Romero. Creo que los eventos, o sea, son el nacimiento de Moisés, después el rescate de Moisés, Muy bien. el rescate de Moisés por la hermana Muy del bien. faraón. Otro de los eventos es cuando Moisés crece como egipcio. Después el evento en que defiende a un israelí, digamos, a gente de su pueblo. Su huida de Egipto es otro de los eventos. Después, bueno, cuando conoce a su esposa, el nacimiento de su hijo y después la presencia de Dios, o sea, cuando Dios se le presenta a él para o sea, darle la misión de rescatar al pueblo de Israel. Creo que ese es otro evento más. Muy bien. Y ahora, ya tenemos todo esto. ¿Cómo lo hacemos una historia? Conocemos todos los datos. Ahora vamos a hacerle una historia. Yoli Vargas. Pastor, esta historia empieza con
primero con la persecución que hizo el faraón a los israelitas, porque decían que ellos estaban demográficamente creciendo mucho. Entonces, Ajá. donde mandó ¿Quién me era que Ok. echaran todo lo que eran los niños al río. Ok, ahora voy a pedir un ejercicio en especial. Alguien levante la mano y cuénteme la historia de lo que leyeron en sus palabras. Porque estamos hablando sobre todos los eventos que ocurrieron. Ahora queremos darle cuerpo a esos eventos como una historia. Javier Navarrete. Por lo menos la primera mitad, hasta la huida al desierto. Adelante. Javier. Sí, adelante. No lo escucho, Javier. ¿Está hablando? Ok, bueno. Janet Romero. ¿Sí me escucha? Ahora sí. Pues, a ver, dígame, Javier. Hasta el desierto, pues es, en mis propias palabras, es la historia de Moisés. Sí, pero vamos a poner el ejemplo que está contándolo a un niño. Bueno. Pues podría ser el nacimiento de Moisés y después la huida de Moisés y después el llamamiento de Moisés por Dios para liberar a su pueblo. Muy bien. Janet Romero. ¿Dónde? Sí, pastor. Le daba la palabra a Janet Romero. Sí. Bueno, en mis propias palabras, bueno, la historia es de un niño que era del pueblo de Israel, que fue conservado por sus padres de la ira del faraón en ese momento, que fue criado dentro del mismo pueblo de los egipcios, pero protegido por la hija de faraón en su momento. Hasta cierta edad, hasta los 40 años estuvo allí, y por problemas que tuvo con un egipcio y por los mismos hermanos de Israel, él se fue huyendo de allí. Le cambia la vida porque en ese momento él era como hijo también de esa hija de Faraón, o sea, era criado sin trabajo físico, y de ahí a los 40 años ya se va a pastorear ovejas. Allá es recibido por un sacerdote, quien le dio una hija de él para su esposa, tuvo su hijo, y cuando está allá en esos tiempos, Dios oye el clamor del pueblo de Israel que queda en Egipto, que está esclavizado, y lo escoge a él. Se le aparece a él en una zarza ardiente y le pide que vaya a Faraón y libera al pueblo. Él está bastante desconfiado o temeroso de ir hasta allá porque no siente esa confianza. Dios le da la confianza, le dice que siempre va a estar con él, y de allí sigue todo el proceso de él ir a Faraón y hacer todo lo que Dios le va ordenando. Muy bien, hasta ahí. Muchas gracias. Santos Herminio. Sí, yo creo que hay que empezar con valga la redundancia de palabra, con el principio. Dice que 11 familias de Jacob entraron a Egipto. Esas familias estuvieron
430 años de esclavos en Egipto y se multiplicaron. José, que era el 12 de la familia de Jacob, falleció cuando Moisés aparece ya en la historia, ¿verdad? Entonces, ahí viene el nacimiento de Moisés. Vemos que Moisés cometió un homicidio, huye al desierto y en el desierto se le aparece el ángel de Jehová en la zarza, ardiendo y no se consume la zarza. Entonces Dios allí se le aparece a él y le dice, soy. Y le dio su nombre, cómo debía presentarse ante el faraón, y allí le encomendó la misión de ser el libertador del pueblo de Israel en esclavitud. Podríamos hablar mucho, pero hay que darle otra oportunidad a los hermanos, ¿no? Sí, y hasta ahí llega el punto de nuestra lectura asignada. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito más para seguir con nuestro curso. Seguimos con la sección de considerar. Vamos a ver, ¿se resuelve el problema que mencionamos? Recuerden, los dos problemas es Israel es esclavo y Moisés no quiere ser líder. ¿Se resuelven estos problemas? No, todavía no. iPhone. Todavía no están resueltos. Todavía no, ¿verdad? No. Ok, iPhone 70549. Es que no, aparece alguien con un iPhone, pero no aparece el nombre. Bueno, entonces, no se resuelven, ¿ok? No se resuelven. ¿Cómo vemos esto que no se resuelven? Porque Moisés huye, el pueblo sigue todavía como esclavo después de 40 años, y a él se le llama para ser líder. Está por resolverse. ¿Quién va a resolver el problema? Las escrituras. Vamos a ver un poquito de esta aplicación en cuanto a ley, evangelio y santificación para nuestra vida. Vamos a ir a la parte de consolidar. Y aquí de nuevo, en un resumen muy corto, ¿de qué se trata esta historia? ¿O de qué se trata la historia que leyeron en Éxodo? La acción del pueblo de Israel. ¿Otra vez no la escuché por completo, Yolis? La liberación del pueblo de Israel. Ok, ese es, vamos a decir, es todo el libro. Hernán Gómez. De cumplir la promesa que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo la cumple? Se cumple pues a través de ¿cómo le explico yo? Como si alguien, o sea, no quisiera ir, pero entonces Dios pone le habla como fuerte a Moisés y le pone las cosas fáciles para que él pueda cumplir la misión y ir allá ante el faraón. Pues ahí es cuando le habla de que va a ir que se va a encontrar con su hermano Aarón, que él también va a interceder y va a estar a frente de la misión. Hasta ahí, porque ya no estamos yendo a la siguiente clase, eso lo vemos el viernes con el favor de Dios. En sí podemos decir de qué se trata esta historia. Manifestándose en la zarza ardiente, Dios llama a Moisés que libere a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Así de sencillo.
Sí, es bueno tener todo el panorama, pero cuando queremos decir de qué se trata, queremos hacerlo de una manera directa y sencilla. ¿Ok? En sí podemos incluso hasta cambiar las palabras que usé diciendo, y Dios se manifestó a Moisés en una zarza ardiente y le llamó para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Ok? ¿Hasta ahí algún comentario? Profesor. Dígame usted. Sí, yo soy del iPhone, estoy con plan B. Yo soy del iPhone. Okay. Yo soy el alumno del iPhone, pero estoy con plan B porque en el celular oficial no pude contactar. Yo tengo este resumen, digamos, de qué se trata. Yo digo, por medio de Moisés, a quien se habría revelado en Horeb, Dios liberó al pueblo con señales asombrosas, con señales sorprendentes. Ok, nada más hay un detalle. Ese ya es el resumen de todo el Éxodo, o por lo menos de los primeros capítulos. Usted nos dio algo similar. Ajá. De acuerdo, está bien, profesor. Usted nos dio algo similar. Sí, pero el enfoque ahorita de esto es el capítulo 2 y 3. ¿Ok? Donde Dios llama a Moisés a través de la zarza ardiente para liberar al pueblo de la esclavitud. Aquí apenas lo está llamando. Todavía no se hace toda esa maravilla que Dios lleva a cabo con Moisés para liberar a su pueblo. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Muy bien, muchas gracias por la ¿Algún otro comentario? Sí, buenas noches, pastor. Luis Armando, buenas noches, sí. Bienvenido. Sí, disculpe por la tardanza que estaba viajando. Yo digo que Moisés fue elegido desde un inicio en ese tiempo, pues, ¿verdad? Para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Muy bien. Bien. Una manera corta y sencilla de resumir la historia. Dígame. ¿Puedo opinar? ¿Alguien? Sí, Yuri, adelante. La verdad es que yo he escuchado a dos hermanos decir de que el comienzo de todo venía con un problema de verdad político entre Egipto y los judíos por la cantidad de gente que está superada, porque esa es la raíz del éxodo, y también sabemos que es por la desobediencia y todo el camino que se va a manifestar dentro de los próximos días, ¿cierto? Pero tenemos que considerar que hay siempre los libros como historia, o en este caso, como usted nos está pidiendo, tiene que haber una trama de donde para haber un desenlace de estos 3 capítulos tiene que haber un porqué. Y el porqué es porque lamentablemente se muere un rey, porque anteriormente Egipto no estaba en esclavitud. Estaba bastante, y algunos alcanzaron a obtener mucho dinero. Era un pueblo extranjero, pero la verdad es que no estaba mal. Y ahí se provoca un conflicto. Yo creo que ese es el primer punto a considerar. De los 3 capítulos estoy hablando, nada más. ¿Profesor? Sí, esa es una parte importante que no se mencionó en cuanto a que cuando entraron los israelitas en el tiempo de José, había otro faraón. Y ese faraón murió y el nuevo no conoció a José. El trato que había para con ellos se perdió. También la parte importante es esta de cuando se ve que es una gran cantidad de gente, el pueblo de Israel, porque Dios había dado una gran bendición de que se fructificaron en gran manera. ¿Cuál fue la reacción de los egipcios? Temieron. Dijeron, si nos invaden, ellos se van a aliar con nuestro enemigo. Y de ahí vinieron las cargas pesadas. Y en sí el punto que también podemos ver en el libro de Éxodo, y es un comentario personal, no es aquí en cuanto a la clase, es que Dios no solamente los estaba liberando de la esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual. Porque ahora irían a la tierra prometida y serían
tendrían la libertad de adorar al Dios verdadero y de tener esa relación más estrecha con Él. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Hay algún otro comentario? Muy bien, Yuri, gracias por la aportación. Vamos con la pregunta 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Ahora viene la parte de la ley. La ley tiene 3 usos: freno, espejo y guía. ¿Para qué sirve un freno? ¿Para qué se usa el freno? Para detener. Para frenar, para detener, ¿verdad? Para parar. ¿La guía? Para parar. ¿Y la guía? Para dirigir. Para dirigir. ¿Y el espejo? Para reflejarme, para verme. Para mostrar. Esos son, muy bien, esos son los 3 usos de la ley. El espejo es para mostrar la condición que tengo como pecador. El freno es no lo hagas. Y la guía es para conducirme, para dar gloria a Dios. Ahora, pensando en esto y en la historia que acabamos de leer, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Pastor, ¿puedo? Adelante. Pastor, ¿puedo? Bueno, a mí me enseña a es confesar. Javier Navarrete, ¿verdad? Sí. Me enseña a confesar Adelante. mi incredulidad porque Moisés fue, bueno, incrédulo, y yo muchas veces en mi vida soy incrédulo al llamado de Dios o a lo que me dice Dios. Ese es un pecado que puedo confesar. Sí. Hasta allí para que Vemos los demás esto. hermanos digan. Muy bien, damos oportunidad a más. Vemos esto muy reflejado cuando Moisés es llamado, ¿verdad? Que dice, yo no puedo. Y ya mañana, el viernes, perdón, vamos a ver las excusas que da. Gabriela Molina. Puede ser no querer seguir lo que Dios nos llama a hacer, que es compartir la palabra, y pensar que alguien más lo puede hacer y que no es necesario que nosotros lo hagamos. Eso es muy cierto, caemos en una parte de la flojera o pereza espiritual, ¿verdad? A veces pensamos, para eso tenemos pastores, que ellos lo hagan. Pero la verdad es que Dios llama a todos los cristianos a anunciar las buenas nuevas. Es la labor bendita que nos da a todos. Hay una parte más donde vemos el pecado en esta historia. Tiene que ver con una actitud que a veces demostramos en cuanto a los problemas de nuestra vida. A veces pensamos que nosotros podemos resolverlos sin la ayuda de nadie. ¿Qué hizo Moisés con el egipcio? Lo mató. ¿Y qué hizo con el cuerpo? Lo escondió. Y eso trajo problemas, ¿verdad? Él pensó que ya escondiendo el cuerpo había solucionado su problema, pero la verdad es que no. Eso es algo muy evidente con nosotros también en cuanto a ese pecado de pensar que podemos resolver los problemas en nuestra vida sin la ayuda de Dios. Muy común que cuando hay un problema buscamos la solución en todos lados, menos donde debemos de buscar, que es con Dios. Pensamos en, tal persona me puede ayudar, tal persona esto. Y la verdad es que a Dios lo dejamos al último. Damos gloria a Dios que Él tiene misericordia y todavía nos responde y actúa. Muy bien. Ok, Pastor, esta fue la parte de la ley. Pastor. Dígame. ¿Podría comentar Adelante. algo, si me permite? Ya que tocó ese punto. Adelante, Javier. También otro de nuestros pecados es ese. Pecar y pensar que nadie se enteraría. Como Moisés, que cometió un homicidio y pensó que nadie más iba a estar enterado o que nadie lo vería. A veces en nuestras vidas así es. Pecamos y creemos que nadie más se va a enterar, que solo nosotros podemos, pero Dios Dios se entera, ¿verdad? Pero también nuestro pecado se refleja después, tarde o temprano, hacia los demás. Sí. Las consecuencias de él en nuestra vida es evidente y es a Dios no podemos ocultarle nada.
Así de sencillo. Él va a saber nuestro pecado, Él va a saber nuestra condición, Él conoce el corazón. Podemos engañar a nuestros hermanos en cuanto a pecar y podemos poner máscaras, pero aún así Dios ve a través de ellas. Muy bien, muy buenas aportaciones. Vamos con la siguiente pregunta de consolidar. Este es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de Dios. ¿Dónde va el amor de Dios en esta historia? En el clamor del pueblo de Israel. Muy bien. ¿Qué hizo Dios por el pueblo de Israel en esta historia? La salvación. ¿Yoli Vargas? Dígame. La salvación. Muy bien, la salvación. Profesor. Preservarle la Dígame, vida. Sandra Ochoa. Bueno, yo veo el amor de Dios ahí, ¿verdad? Desde el momento en que Dios llama a Moisés, ¿verdad? Para ir a liberar a su pueblo, ¿verdad? De la esclavitud. Muy bien. Ahora, esto ya es en cuanto a la historia que leímos y los personajes. Aplicándolo a mí mismo, a ustedes. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Pastor, ¿puedo ¿Cómo aportar? esta historia me da consuelo? Dígame. ¿Puedo aportar? Bueno, en mi vida personal es que manda a un Salvador, ¿no? Provee un Salvador. Primeramente. Un sustituto. Así Primeramente como, nos provee un Salvador. así como proveyó Adelante, Javier. un líder para los israelitas con Moisés, Dios también provee un Salvador en nuestras vidas. Muy bien. Es todo, Muy pastor. bien, Dios me da un Salvador. Sí, muy bien. También una parte importante es que a pesar de que en mi vida no todo siempre va bien, o por lo menos así parece, Dios está obrando para bien. Dios aún está usando esas cosas difíciles para mi bien. ¿Alguien habló, perdón? Sí, pastor, quería decirle algo. Cuando yo leí esta historia, Dígame, Yuri. me daba cuenta en esta historia que Moisés cuando sale de Egipto sale bien asustado. Y sale, se me ocurre que cabizbajo, sin saber, sin hablar, sin nada, porque no se atrevía a nada. Porque si bien él no quería seguir las reglas de Dios, fue después cuando él ya supo que era un plan de Dios. Pero lo que me hace sentido a mí es que a veces nosotros vemos la vida muy oscura y a veces vemos que las cosas se van a acabar y huimos. Y siempre hay, detrás de eso hay un plan de Dios para con nosotros. Eso lo veo en esta Muy historia. Amén. Sí, y podemos ver en esta parte en especial que ustedes se mencionan, Yuri, una parte importante. ¿Qué hizo Moisés cuando Dios le llamó? Puso pretextos. Sí. Dios, nosotros somos igual que Moisés. Ponemos pretextos, ocultamos pecados, pero aún así Dios nos llama. Aún con nuestras debilidades, Él hace cosas grandes. Y aún así Él nos da la buena noticia de que no merecemos su amor, pero nos lo da. Y somos salvos. Y somos instrumentos para Él. Un buen ejemplo de esto, como comentario rápido, el apóstol Pablo. Podemos ver reflejada la vida de cada creyente, cada uno de nosotros. Tal vez en algún momento nos vemos así. Vemos la sobreabundante gracia de Dios. En que a pesar de que las cosas van mal, en el caso del pueblo de Egipto que se sentía desesperado, Dios mandó un Salvador. En el caso de que Moisés ocultó sus pecados, aún así Dios le perdonó y le llamó. Vemos la sobreabundante gracia de Dios y podemos aplicar estas historias en nuestra vida. Es por eso la parte importante de conocerlas bien, de ver los puntos, para así distinguir ley, evangelio y santificación. Y esa es la parte que vamos. ¿Qué me enseña
a pedir y hacer esta historia? Perdón, ¿qué me enseña a pedir y hacer esta historia? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Perdón, es que yo las conozco de otra manera, pero es la misma idea. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Conforme a esta historia. ¿Qué desean pedir a Dios viendo la historia de Moisés? En estos capítulos que acabamos de leer. Más adelante hablaremos de todo lo demás. Vamos a enfocarnos en estos 3 capítulos, perdón. A que no hemos de ser incrédulos. Que no somos incrédulos. Muy bien. Continúe, perdón. Cuando no hemos de ser incrédulos, porque muchas veces Dios nos está buscando a nosotros de diferentes maneras. Así es. Muy bien. Jorge. A tener obediencia Tienes un micrófono apagado. Muy bien. A tener obediencia a Dios. Aprender obediencia a Dios. Y a confiar en Él. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Dios utiliza el Podemos decir dolor. que Dios nos dé paz. Sí, A ver, quería Wilson, decir algo. adelante. Sí, Dios utiliza el dolor también para que nos acerquemos a Él y dependamos de Él. A veces queremos de nuestras fuerzas arreglar las situaciones que se nos presentan. Moisés, después de haber cometido pecado, se fue al desierto. ¿Y el desierto qué significa? Soledad, angustia, desesperación. Y es en esos momentos y en ese tiempo en donde realmente tenemos una comunión con Dios. ¿Qué nos enseña esto? A depender más de Él, a confiar en Él, a saber de que no estamos solos, de que hay un Dios que nos cubre, nos protege y nos edifica a través del dolor. Digo el dolor porque a través de eso es donde nosotros nos acercamos a Él. Cuando estamos bien, tranquilos, no pasa nada, bien, pasamos bien, pero cuando realmente estamos siendo tocados es porque el Señor está preparándonos para cosas grandes. Yo lo veo de esa manera. También, Muy bien. pues veo, Sí, de hecho, veo, pues, adelante. Alexander. También veo, pues, veo también del punto de vista de que Dios cuando le estaba encomendando la misión a Moisés de ir a sacar al pueblo, pues también puso, o sea, se restringió, no quería, pues por la vaina de que los problemas o que no le iban a creer la gente o que, o sea, como una circunstancia, como un problema, como un obstáculo grande que veía que él no era capaz. Y así nos pasa a nosotros hoy en día en la vida que llevamos nosotros. También veo que hay problemas que los agobia y como que se queda uno ahí, como que se achanta y como que se deprime por un problema mínimo, ¿sí? Entonces Dios le decía a Moisés de que iba con él, que él era corto de palabra, pero Dios le decía que él iba a estar ahí con él, que él era el que iba a hablar por él. O sea que en todo momento uno hay que tener fe en él y creer que él está con uno para uno superar esos problemas. Muy bien. Muy buenas aportaciones, muchas gracias. Ahora, pensando en lo que acabamos de decir, vamos con la siguiente pregunta. Seguimos en la sección de consolidar. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? O mejor dicho, ¿con quién compartiría este mensaje? Pensando en un público o un receptor en específico. ¿O a qué tipo de gente podemos compartir este mensaje? A los drogadictos. ¿A los drogadictos? ¿Puede funcionar? A los drogadictos. O a las personas que Muy están... bien. No la pegué. Algún
algún vicio. A ver aquí. Quisiera Bien. decir algo ¿Con también. quién más? Quisiera decir Ya va algo, ¿no? a terminar aquí. Wilson, adelante. Sí, quería decir algo. Yo lo que pasamos tiene un propósito, ¿sí? Y el testimonio es lo más importante para llegar a las personas. Solo a través del testimonio, inicialmente, podemos llegar. Si hemos pasado una situación similar, vamos a entenderle a la otra persona lo que está pasando. Y con nuestro testimonio, nosotros decimos acá, al principio no tenemos que caerles a bibliazos. ¿Por qué? Porque no va a entender, al principio no va a entender. A través del testimonio y compartiendo el dolor de la otra persona, porque uno también ha pasado, es que podemos llegar a las personas. Podemos, caramba, matado los sueños de la familia, los sueños de uno. Han pasado cosas fuertes en la vida de cada uno, pero si yo comparto esto y le digo a la otra persona, mira, yo también pasé lo mismo, esta situación que estás pasando, la pude superar de esta manera, ellos nos van a entender, ¿sí? Entonces yo pienso que a través de esto, ¿no? A través del testimonio, que es importante, porque si nos quedamos callados y no compartimos, no tendría sentido. No estamos glorificando a Dios, quien es el que hace las cosas para un propósito, y todo es creado por Él y para Él las cosas. Así es. Compartimos, es bueno usar el testimonio, ayuda bastante. Lo que nos ayuda bastante es compartir en misericordia la palabra de Dios. Sí, mostrando misericordia a aquellos que sufren y viéndolos como por quienes también murió Cristo, que necesitan escuchar las buenas nuevas. Una parte con quien podríamos compartir este mensaje, pensémoslo en los jóvenes, la gente temerosa de servir, gente temerosa que tiene miedo de ir a ayudar a repartir volantes a un hospital, que tiene miedo de compartir su propia fe. Podemos contarles esta historia y mostrarles cómo Dios obra en sus vidas cosas grandes, aún con las limitantes que uno tiene. ¿Por qué? Porque al final que el Evangelio sea proclamado y que el Evangelio llegue a crecer, depende enteramente de Dios. Pero sí, damos esa parte. Hernán Gómez. No lo escucho. Solo escucho un zumbido. No, sigo sin escucharle, solamente se escucha estática. No, sigo sin escucharle. A ver, Javier Navarrete, en lo que arregla su sonido, Hernán Gómez. Bueno, cuando la gente pasa por algún tipo de problema, recuerdo el pueblo de Israel estaba siendo oprimido y tenía problemas. Entonces, cuando la gente pasa por algún problema, podemos compartir este mensaje de que pues Dios está interesado en él y está interesado en ayudarle en sus problemas. En la otra parte también podíamos compartirlo con la gente que a veces no nos animamos ya lo dijo usted, a dar un tratado a gente desconocida o hablarle del Evangelio a gente desconocida, porque veo que en ese caso estuvo Moisés y a veces en ese caso estamos nosotros. No queremos dar las buenas nuevas a la gente, o sea, no nos atrevemos. Pero tenemos creo que miedo, ¿verdad? este mensaje, bueno, para mí está muy bien dirigido en que tenemos que compartir el Evangelio. Sí, así es. Hasta ahí pasó. No sé si se me haya escuchado. ¿Me escucha? Sí, le escuché pasó. bien. ¿Ustedes me escuchan? Ok. Sí, tememos, pero hay que recordar que Dios hace cosas grandiosas, aún en lo más mínimo. No quiero usar una palabra porque a veces no es muy bien interpretada en Sudamérica, pero de lo más pequeñito,
de lo más que no tiene mucha estima, Dios hace cosas grandes. Él es el que da el valor para servir y Él es el que nos va a ayudar. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos con la última, las temas importantes, los pretextos de Moisés y el nombre de Dios. Aquí no vamos a tardar esos 20 minutos porque ya hemos estado hablando sobre eso en cuanto a los pretextos de Moisés. Pero vamos a hacer un repaso conforme a lo que leímos en el capítulo 3, nada más el capítulo 3 de Éxodo, porque en el 4 continúan los pretextos. ¿Cuáles fueron los pretextos que dio Moisés? Corto de palabra. Ok, corto de palabra. Ese es más en el siguiente capítulo, pero lo metemos aquí. ¿Cuál otro? Que no le iba a creer. No le iban, sí. ¿Cómo sabrán? No me van a creer ni me van a hacer caso. ¿Cómo sabrán ¿Cuál otro? que soy yo el enviado? Dice, ¿no? ¿Y quién, ese, y si preguntan quién me envió? Ese. Muy bien. ¿Qué voy a decir? ¿Quién me envió? ¿Qué más? Y en 4:13, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro pretexto que da Moisés? ¿Qué les responderé? Ahí Si me le preguntan, está ¿qué les diciendo responderé? Moisés al Señor. Ahí el Señor le está diciendo prácticamente, envía a otro. Yo no puedo. Nosotros también podemos batallar con los mismos pretextos. ¿Y de dónde encontramos el perdón y la fortaleza para servir? ¿De dónde viene eso? Tenemos esos mismos pretextos, esos mismos de Dios. Es el Señor que nos ayuda a hacer la obra. Nosotros no lo hacemos, es Dios. Nosotros conocemos a Dios. Moisés lo estaba conociendo en este momento cara a cara, al Dios de su padre. Nosotros lo hemos conocido por el Evangelio y de Dios viene nuestra fortaleza. ¿Tendremos miedos? Sí, porque aún tenemos esta carne. ¿Batallaremos con la flojera? También, porque aún tenemos esta carne. Pero damos damos gracias a Dios de que así como Dios se manifestó a Moisés, se manifiesta a nosotros. En nuestro estudio o en los textos que les encargué leer, vemos una preciosa manifestación de Dios hacia Moisés. ¿Cuál es esta manifestación? Aparte de la zarza, esa es preciosa, pero hay una que le ayuda o le debería de ayudar a Moisés a tener mucha más confianza. ¿Cuál es? Pues diría yo que en el momento, pues, o sea, no se sentía seguro o no le creía a Dios. Y entonces tuvo como dos o tres, cuando le dice que tire la vara que tiene en la mano para que se convirtiera en serpiente. Bueno, ese es del siguiente capítulo. En los capítulos que leímos, 2 y 3. Hay una parte. ¿Cuál, perdón? No temas que yo estaré contigo acompañándote. Muy bien. Jorge. Es cuando Dios se presenta en toda su magnitud, le dice y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El 15. El panorama era oír la voz de Dios. Hay que imaginarnos esa imagen, mi hermano, y es algo tremendo. Que Dios mismo te diga, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y aquí le responde para cada miedo, ¿verdad? Le dice el nombre. Yo soy Jehová. Ese es el nombre del Dios Todopoderoso. Si me permiten, en un momento me gustaría compartir con ustedes algunos comentarios en cuanto al nombre de Dios. Nombre divino. Yo soy el que... ¿Perdón? Nombre divino, dice... No, aquí leyendo la Biblia que tiene nombre divino, Jehová. Así es. Les voy a compartir algunos comentarios en cuanto al nombre de Dios. Yo soy el que soy.
Esta es la propia revelación de Dios de Él mismo. Las palabras parecen tan sencillas, sin embargo, hay un mundo de verdad en ellas acerca del Dios que habla de esta manera de sí mismo. Yo soy, dice Dios. Él es un yo, es decir, un ser personal. No es simplemente una fuerza indefinida o un poder mágico en alguna parte de la naturaleza, como tantos creen. Como persona, Él se compara a una persona que piensa, siente, habla, decide, actúa, al igual que otras personas. Yo soy el que soy. Estas palabras también respiran un espíritu de independencia absoluta. Dios se mueve con una libertad sin límites. Yo soy, dice Dios. Dios es eterno, constante e inmutable. Las escrituras se refieren a este yo soy con mucha frecuencia. En el libro de Apocalipsis, Dios dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. En Juan capítulo 5, versículo 58, dice de sí mismo, antes de que Abraham fuera, yo soy. El autor de Hebreos afirma que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por medio del profeta Malaquías, Dios declara, yo, Jehová, no cambio. Para Moisés y para los israelitas, las cualidades de Dios que Dios revela aquí, tenían un propósito de asegurarle al pueblo de Dios que las promesas de gracia y misericordia que les fueron dadas a sus padres todavía eran vigentes. Yo soy el Dios de sus padres. Dios no los había olvidado. Ahora estaba a punto de demostrarles que cada una de esas promesas de gracia iba a ser cumplida. En el idioma hebreo, hablado por los israelitas, el idioma original del Antiguo Testamento, hay algo más de gran significado en el yo soy de Dios. Las letras de la raíz hebrea expresan yo soy. Son las mismas letras que se usan en la palabra hebrea que traducimos como Jehová, el Señor o Yahvé. Debido a que los judíos más tarde en su historia temían pronunciar el nombre tan santo del Señor, decían el Señor en lugar de decir Jehová o Yahvé cada vez que lo leían en voz alta. Por ejemplo, en lugar de leer Yahvé o Yahweh, ellos decían Adonai, mi Señor. Ese nombre ya apareció en Génesis 2:4. También Dios lo usó cuando se reveló a Abraham. Este era el Dios del pacto, el Dios de gracia gratuita y fiel. Así que el yo soy, el que soy, era la manera en que Dios le decía a Moisés y a los israelitas que Él era el mismo Dios del pacto, que en gracia y misericordia los había escogido para que fueran su pueblo. El Dios que con seguridad iba a cumplir todas las promesas que les había hecho. En los versículos 14 y 15 de este texto, Dios relaciona íntimamente su yo soy y el nombre Jehová, el Dios de vuestros padres, y dice, este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial, por todos los siglos. Todo esto encierra el nombre de Jehová. Esa es la certeza con la que es enviado a Moisés para visitar a los ancianos de Israel, como lo veremos en los siguientes capítulos. ¿Cuánto encierra el nombre de Dios, verdad? Y qué gran consuelo tenemos al conocer este nombre. Conocemos a nuestro Señor Todopoderoso. Muy bien, ¿hasta ahí algún comentario? Si alguien desea saber más o tener este manuscrito sobre el nombre de Dios, le puedo mandar esta sección por WhatsApp para que lo tenga. ¿Okay? ¿Algún comentario que agregar? No, pastor, todo bien explicado. Muy bien, entonces, para la tarea del próximo viernes, va a ser ver la lección 2 del video. Yo les mandaré el enlace y leer Éxodo 10, comenzando en el versículo 21, a capítulo 12, versículo 11, y después pasando a los versículos 21, 22, 46 y 47 en sus Biblias. La siguiente clase, con el favor de Dios, será el próximo día viernes a la misma hora. ¿Ok? ¿Hay algún comentario o algo más que agregar antes de que pasemos a nuestra oración y concluyamos con nuestro curso?
Profesor. Dígame. Sandra, ¿habló usted? Pastor, una preguntita. De pronto, Dígame usted. estas tareas, estas ayudas que pone, si de pronto las pidiera, me las regalaría en PowerPoint. Claro que sí, de hecho estas se encuentran en Academia Cristo, en los cursos. Pero sí, si lo desea me puede mandar su... Ajá, perdón. ¿En PowerPoint o aparecen en qué parte? ¿En qué? Aparecen en el sitio de Academia Cristo se puede descargar la lección de video y también lo que son los recursos para enseñar estas lecciones. Pero no Tiene lo que sabía. es Yo el los PowerPoint videos de la lección. Los videos sí los descargué ya, Sí, las 8 lecciones. Pero entonces no sé cómo se descargará las ayudas. Mándame un mensaje al WhatsApp del grupo y yo le contacto por ahí para publicarlo. ¿Está bien? Bueno, ok, muchísimas gracias, bendiciones. De nada. ¿Algo más que agregar? Sí, pastor. Yuri, dígame. Decía, bueno, yo soy estudiante nuevo y fue porque hice mi primer curso por la academia. Y salía de que nosotros teníamos que tener unas preguntas. Esas preguntas, ya que no las vamos a hacer ahora, ¿usted las puede responder a través del WhatsApp o por otra forma? Sí, ustedes me la mandan en WhatsApp, ya sea el grupo o privado, y con gusto estoy para servir. Gracias, pastor. De nada. Ok, pues vamos a terminar con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque a través de tu santa palabra nos fortaleces y edificas. Te damos gracias, Señor, porque nos has mandado un libertador de nuestro pecado. Nos has dado a tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en el cual ahora tenemos la certeza de que hemos pasado a ser tu pueblo y de que todo pecado ha sido pagado en la cruz. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a día vivir en gratitud, sirviéndote y amándote. Que nos ayude, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Muévenos por tu santo evangelio a dar frutos, los frutos de fe que tú esperas. Cuídanos, Señor, en esta noche, bendícenos, bendice a aquellos que participaron en este curso, a aquellos que por alguna razón no pudieron estar, Señor, guíales para que en nuestra próxima sesión el viernes nos gocemos estudiando tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que te quedes esta noche con nosotros y que nos guardes de todo ataque del maligno y nos preserves, Señor, para que demos gloria a tu nombre. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues Amén, hemos pastor. terminado. Que tengan una muy buena noche y que Dios les bendiga. Vayan en la paz del Señor. Muchas gracias. Gracias, pastor. Bendiciones y buenas noches. Bendiga a todos, bueno. Amén. Dios los bendiga a todos.